No, gracias a ustedes. Bueno, mi gran desafío va a ser tenerlos despiertos durante digamos, es un poco más corta esta charla, así que si la podemos hacer más interactiva, está bueno para no dormirnos. Resulta que, como dice Luis, es así, son de las complicaciones respiratorias más frecuentes y bueno, sobre todo una más mortales. Entonces vamos a empezar a hablar de ellas dos, ¿no? TACO, le decimos TACO porque es el edema pulmonar cardiogénico asociado a la transfusión. En general es un edema cardiogénico agudo, ¿no? TACO viene de sus siglas en inglés, pero más que nada es la sobrecarga circulatoria asociada al volumen que transfundimos. ¿Y por qué pensamos en esto? Pensamos en esto porque la mortalidad es grande. Después vamos a ver otras diapositivas de otros sistemas de hemovigilancia en donde están como en el ranking primero y segundo en mortalidad relacionada, digamos, a las transfusiones. Es una complicación muy poco detectada. Esto pasa con todas las reacciones adversas a la transfusión. De hecho, hoy a la mañana habíamos hecho ese comentario, ¿no? que la sepsis por transfusión en sistemas de hemovigilancia activos, que tienen mucha experiencia, por ejemplo el sistema de hemovigilancia francés, nos dice que hay una sepsis por transfusión 1 en 1000, 1 en 3000 pacientes transfundidos. Piensen ustedes la cantidad de transfusiones de plaquetas que hacen por año, cuál debería ser la prevalencia en sus lugares de trabajo. No las detectan porque no las conocen. Nadie puede detectar algo que no conoce, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad como profesionales de banco de sangre o servicios de medicina transfusional contarles qué es lo que deben ver y cómo deben verlo. Pero bueno, es una serie de trabajos con hemovigilancia activa o pasiva, es decir, buscando que esto prospectivo, ¿no? Buscando la reacción adversa a la transfusión o dejar que el sistema las comunique, y hay una variabilidad en la incidencia altísima, de 0.02 a series que han mostrado que la frecuencia es del 8%. Esto es como, por ejemplo, el sistema regulatorio sanitario de Estados Unidos, que es la FDA. En Estados Unidos es obligatoria la comunicación de eventos fatales, no así de los no fatales, pero esta es una comparación desde el año fiscal 2012 al 2016, y entonces esto es mortalidad asociada a reacciones adversas a la transfusión, y podemos ver que tanto el TACO como el TRALI, digamos, si bien sabemos que las reacciones adversas asociadas a la transfusión más frecuentes no son estas, y son las reacciones febriles no hemolíticas o las reacciones alérgicas, la mortalidad asociada a estas dos es la más alta en esta serie, que fueron un montón de años de vigilancia. Esto es lo reportado en Canadá, que también tienen un sistema de hemovigilancia muy fuerte, y la traje solo para que vean para tener una idea. Bueno, si yo transfundo, no sé, 10.000 unidades de sangre por año, la probabilidad de ocurrencia es 1.5, ¿sí? Si yo no estoy viendo 1.5, quiere decir que me la estoy perdiendo o la estoy asociando a otro factor que no es la transfusión. Por eso traje esta diapositiva para que para que nos enfoquemos en esta columna, ¿no? TACO, acá, 1 en 6.000, casi 7.000 transfusiones. Enfermedad, digamos, esto es reacción hemolítica asociada a la transfusión, 1 en 75.000. ¿Y el TRALI dónde está? El TRALI, acá, 1 en 103.000. O sea, hay mucha diferencia en la frecuencia de ocurrencia entre el TACO y el TRALI. Y ellos tienen una reacción adversa, digamos, esto no significa mortalidad, de todos los niveles de gravedad, en 1 en 3.000 transfusiones. ¿Cuántas reacciones adversas les reportan a ustedes en sus servicios de medicina transfusional, ¿no? Casi nula.
Y ustedes piensen que son sistemas donde tienen implementados sistemas de gestión de calidad, donde muchos están acreditados por organismos internacionales de seguridad del paciente, como lo es, por ejemplo, la Joint Commission. O sea, son sistemas muy serios, de muchos años de experiencia y tienen esta prevalencia. Se supone que en nuestros sistemas, en donde todo todavía no está muy aceitado, debería ser más alta. Sin embargo, es casi inexistente, ¿no? Nos llaman cuando hay fiebre o cuando el paciente tiene un poco de rash, pero en realidad no nos comunican mucho lo que son las complicaciones respiratorias. No sé si alguno tuvo alguna experiencia de un caso de TRALI, de TACO me imagino que sí, pero de TRALI no lo sé. Acá estaba mencionado esto. Y esto es, que seguramente lo oyeron nombrar, ese sistema de hemovigilancia inglés, que es el SHOT, ¿no? Que también es uno de los que más experiencias tienen, de los que más publican. Año por año publican, digamos, si ustedes lo googlean, está accesible a todo el mundo, la frecuencia de reacciones adversas, la mortalidad y además en qué puntos deben mejorar, ¿no? Es muy interesante ver los reportes del SHOT, yo los invito a que lo busquen y lo puedan ver. Y en este reporte dice que de la totalidad de las complicaciones asociadas a la transfusión, casi un 55% fueron complicaciones pulmonares. Esta es la mortalidad. Y del 55%, 53.7% de muertes relacionadas a reacciones pulmonares, la mayoría, o sea, casi el 44%, fue debido a una sobrecarga circulatoria secundaria a la transfusión. Entonces, sí es un problema que debemos ver y debemos reconocer. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Hay varios implicados, pero el que está más aceptado es justamente la sobrecarga circulatoria. Esto hace, digamos, que aumente la presión hidrostática en los capilares que están cerca de los alvéolos y que trasude, digamos, el líquido hacia el alvéolo, provocando un edema cardiogénico. La otra etiología propuesta es parecida al TRALI y son los neutrófilos activados que se pegan al endotelio, que se activan por moléculas o partículas biológicas que se activan cuando se ponen en contacto con los neutrófilos, y estos neutrófilos desencadenan una reacción inflamatoria que aumenta la permeabilidad del endotelio vascular adyacente a los alvéolos y también trasude, que sería este mecanismo. ¿Sí? Entonces, y estos son hasta ahora los mecanismos más aceptados. Cuando uno sobrepasa el volumen que tolera el paciente, lo que sucede es una sobrecarga cardíaca, ¿sí? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen minuto, aumenta la resistencia periférica y esto hace una sobrecarga circulatoria hacia el pulmón. Es como más sencillo de entender. No todos los pacientes van a ser TACO, ¿sí? Hay un estudio que se publicó en 2013 y acá ven qué características relacionadas con el paciente se asocian más a TACO. Parece ser, obviamente, las personas más añosas porque tienen una menor confianza cardiovascular. Parece ser más frecuente en mujeres, más frecuente, obviamente, en los que tienen un score Apache, que son el score que mide gravedad en la terapia intensiva. Los que están peor tienen más probabilidad de tener TACO, que tengan falla renal, y esto se entiende, preexistencia de cardiopatía, shock hemorrágico, anemia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si ustedes piensan en todos estos factores o variables que se asocian al TACO, dicen, bueno, pero son la mayoría de los pacientes. ¿Qué paciente que esté internado y que tiene más de 65, 70 años no tiene algo de esto? Entonces, es algo para ver. Factores de riesgo relacionados con el paciente y también factores de riesgo relacionados con el acto transfusional. Parece tener que ver con la cantidad de volúmenes de unidades transfundidas, más volumen, más probabilidad de TACO, con la tasa de infusión,
más rápido infundo, más taco y obviamente el balance positivo de los fluidos. Y también, esto lo traigo porque en algunas terapias se mide el péptido natriurético cerebral, ¿no? Que es un polipéptido que se secreta o es secretado por las células cardíacas de los ventrículos ante el estrés, digamos, ante el estrés celular, el agrandamiento de las células, se puede medir este péptido en la sangre. Lo usan mucho los cardiólogos para medir insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es la actividad fisiológica de este péptido? Es bajar la resistencia vascular periférica, ¿sí? Vasodilatar y además la natriuresis. O sea, es el mecanismo compensatorio que le permite al paciente tolerar la sobrecarga de volumen, ¿sí? Y esto se puede medir en sangre. No me acuerdo exactamente los valores, pero por debajo de un valor, digamos, no estaríamos en presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva, creo que era de 50 picogramos por litro. No sé si alguien lo tiene claro, me lo puede recordar porque no lo recuerdo, pero hay un valor de corte y que nos indica, y la evolución, digamos, de la medición de este biomarcador nos puede indicar el pronóstico del paciente. Puse nuevo porque este apareció en 2008, es un estudio casos y controles, siempre pensando en la predisposición y en la etiología de los pacientes que van a tener sobrecarga circulatoria. Es un estudio de casos y controles multicéntrico. Prospectivamente reclutaron 200 pacientes que tenían TACO, o sea, que tenían diagnóstico de TACO y pacientes que no lo tenían. Encontraron un caso cada 100 pacientes transfundidos. Encontraron predictores independientes de la transfusión, que eran la lesión renal aguda, la cirugía de emergencia, haber sido tratado con diuréticos pretransfusional y no por el diurético en sí mismo, sino por la enfermedad de base que hizo que el paciente tuviera que estar bajo tratamiento con diuréticos, la transfusión de plasma y en mujeres. El TACO es más, los que sufrieron TACO fueron más propensos a requerir ventilación mecánica, con una P significativa y además tuvieron mayor mortalidad. Las conclusiones de los autores, que es el último trabajo grande que se hizo respecto al TACO, es que a pesar de la práctica transfusional restrictiva, la transfusión asociada a TACO sigue siendo una complicación frecuente de transfusión y es un factor de riesgo independiente para morbilidad y mortalidad hospitalaria. Para aquellos que hablamos todo el tiempo del riesgo de las transfusiones, del riesgo de infecciones transmisibles, del riesgo de ventana, de la necesidad de hacer biología molecular, digamos, acá se abre otro aspecto, ¿no? Que es el uso apropiado de la sangre, porque parece que aún usando bien la sangre y aún teniendo una política restrictiva, el riesgo de sobrecarga circulatoria es alto. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente que comienza con TACO después, dentro de las 6 horas de la transfusión, según lo describe un manual que lo recomiendo fuertemente, que se baja del Google, que acá tenemos el honor de tener uno de los autores, que es el doctor Torres, que es el manual de hemovigilancia del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Medicina Transfusional, que se unieron este grupo junto con la Organización Panamericana de la Salud y el Banco de Sangre Tejidos de Barcelona, y el doctor Torres con otros profesionales muy reconocidos escribieron este manual que de verdad se los recomiendo, que además es una guía muy práctica y tienen modelos de registro, ¿sí?, que se les puede dar a los médicos para completar el seguimiento de las transfusiones. Pero bueno, según este manual tenemos que esperar signos respiratorios, signos circulatorios y neurológicos que no son más que los signos que vemos en todos los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva, que son tos seca, disnea, taquipnea, o sea, todos los síntomas respiratorios que se les vengan en mente respecto a un edema pulmonar, taquicardia, hipertensión, agitación, ansiedad, alteración del sensorio. Como signos radiológicos, bueno, vamos a tener la correlación del edema pulmonar en la placa, un edema intersticial o alveolar con edema periliar, redistribución vascular hacia los ápices pulmonares, podemos tener derrame bilateral pleural. El ecocardiograma va a tener sus signos relacionados con la insuficiencia cardíaca congestiva y el laboratorio es el laboratorio de insuficiencia cardíaca congestiva sumado a la medición
de la concentración plasmática del péptido natriurético cerebral. ¿Cuándo pensamos que es TACO? Porque claro, son pacientes también que están multiinvadidos. Algunos, porque después tenemos pacientes, por ejemplo, que vienen a hospital de día para transfundirse, por ejemplo, por, no sé, un fallo medular asociado a la quimioterapia, o pacientes con talasemia mayor, que no son pacientes que están en la terapia, pero es definido cuando no hay otra explicación relacionada con la sobrecarga de volumen. Es probable cuando el paciente además recibió otros líquidos que tienen y además tiene una historia de insuficiencia cardíaca que podía explicar los síntomas, y posible cuando tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca preexistente que probablemente explique la carga circulatoria, ¿no? Esto es para cuando conversamos sobre las reacciones adversas, cuál sería el grado de responsabilidad de la transfusión cuando además existen otros factores de morbilidad preexistente. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Está descrito que hay pacientes que tienen disnea asociada a la transfusión, pero que no es TACO, digamos, no es una sobrecarga de volumen. Y la diferencia es que aparece después, no aparece inmediatamente asociada, no aparece inmediatamente después de la transfusión, o sea, dentro de las 6 horas de la transfusión. No tiene impacto en la clínica, pero sí en la hemovigilancia. Y digo distrés respiratorio porque probablemente fisiopatológicamente tenga que ver más con los mecanismos inflamatorios que devienen de la transfusión y no directamente con la sobrecarga de volumen. Con el TRALI, que lo vamos a ver ahora en un ratito, con una reacción anafiláctica, digamos, la reacción anafiláctica es más cerca del inicio de la transfusión, antes de infundir un volumen significativo, además tiene broncoespasmo, puede tener erupción cutánea, tiene síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, shock y anafilaxia. No se asocia con un valor elevado de este péptido, aumento de la presión venosa central. Las reacciones anafilácticas pueden estar acompañadas de estridor, hipotensión, que es la diferencia con el TACO, ¿sí? En el TACO vamos a tener hipertensión y angioedema. La tenemos que diferenciar de una embolia pulmonar, pero la presentación asintomática o subaguda inespecífica hasta shock agudo y muerte. A diferencia del TACO, los síntomas no se resuelven con la diuresis. Uno cuando tiene una sobrecarga de volumen, lo primero que hacemos es indicar diuréticos. Bueno, en el ecocardio, sobrecarga de volumen sobrecarga del ventrículo derecho. En el TACO tenemos sobrecarga de ventrículo izquierdo. Bueno, y obviamente lo que va a definir una embolia pulmonar es una angiografía, ¿no? como test diagnóstico. Y con lo otro que hay que diferenciarlo es con una insuficiencia cardíaca. Y uno piensa en insuficiencia cardíaca en un paciente que ya tiene antecedentes de coronariopatía, miocardiopatía, arritmia, digamos, es otra entidad. Con lo cual, cuando nosotros nos vienen, digamos, cuando nosotros quizá el instrumento hospitalario que tenemos para revisar nuestro sistema de hemovigilancia es el Comité Hospitalario de Transfusiones, ¿no? Que puede existir o no, pero la idea es juntarse con clínicos, con profesionales de las áreas quirúrgicas, con enfermeras, nosotros, y definir quién va a controlar a los pacientes, qué capacitación debe tener previamente para controlar a los pacientes. Probablemente sea este libro de hemovigilancia del GESIAM, y cómo vamos a comunicarlo, y una vez que lo comuniquen, quién va a ir del banco de sangre para ver si cerramos la definición de determinadas reacciones adversas o no. Bien, en esto es muy importante saber ante qué paciente estamos cuando vamos a transfundir. Si el paciente tiene preexistencia de factores que hagan que tenga mayor probabilidad de TACO. Lo primero que hay que preguntarle a los médicos, y les cuento que esto está sacado de un formulario de un hospital de Inglaterra, en donde en la solicitud de transfusión los médicos usuarios tienen que marcar si esto existe o no. Se los cuento porque, ¿qué quiere decir? Que si le dan tanta pelota, perdón por la expresión, en otros lugares, es porque pasa, porque hay que cuidarlo y porque debemos conocerlo. Entonces ellos incluyen en su solicitud de transfusión
que el médico les marque algunas condiciones preexistentes para que nosotros tengamos cuidado cuando, por ejemplo, en pediatría evaluamos volúmenes o evaluamos flujo de administración. Entonces, hay que preguntarse si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, de estenosis aórtica o moderada disfunción ventricular izquierda, si toma diuréticos, en relación al aspecto pulmonar, si tiene edema pulmonar o si tiene síntomas respiratorios de causa no diagnóstica, y cómo es el balance de fluidos, ¿no? Si tiene edema periférico, si además tiene, por ejemplo, una hepatopatía y tiene hipoalbuminemia, hipoproteinemia, si tiene insuficiencia renal. Si la respuesta a algunas de estas condiciones en sí, hay que evaluar, como en toda transfusión, si lo que le vamos a indicar supera el riesgo que puede sufrir el paciente. Es decir, tiene una hemoglobina de 9, y además, pero va a entrar a cirugía, pero además tiene edema pulmonar o tiene insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Lo transfundo? ¿Qué le digo al cirujano? Una cirugía sangrante. Vos mételo. Llega a sangrar, yo voy a estar lista. Voy a tener la sangre preparada y lo transfundimos cuando empieza a sangrar. Algo que parece obvio y que quizá lo hacemos todos los días, digamos, tenemos que tender primero a pensarlo y después a sistematizarlo. Ajustar la dosis al peso del paciente. Esto es recontra clave. ¿Les sigue pasando que les piden para los adultos 2 unidades? Una dosis es 2 unidades. Bien. Ahora en un par de diapositivas vamos a ver por qué eso ya quedó como medio obsoleto. Pero bueno, hay que transfundir una unidad. Si tengo alguna de estas condiciones, ¿qué hago? Una hemoglobina de 6,5, una hemoglobina de 5, una hemoglobina de 7, te transfundo una unidad, veo cómo responde, me quedo cerca del paciente. Considerar el tratamiento profiláctico con diuréticos, aún, digamos, sin que el paciente tenga todas estas complicaciones. Con alguna de estas, en algunos hospitales ya están dando diuréticos pretransfusionales, vía oral o endovenoso, como furosemida, y por supuesto, si la transfusión es ineludible, hay que monitorizar de cerca al paciente. Bien, cuando uno sospecha que el paciente, por tener alguna de las condiciones que mencionamos recién, sí o sí debe recibir la transfusión porque está además en un estado de hipoxia, sabemos que la práctica estándar son más o menos 2 a 4 mililitros por minuto, ¿no? Entonces así tendríamos una transfusión en 1 o 2 horas, 1 hora y media. Esto está, bueno, Popovsky quizá lo conocen, también es un médico yanqui, ¿no? De Estados Unidos, que escribe libros enormes sobre reacciones adversas asociadas a la transfusión que son muy, muy valiosos porque además da pistas de cómo tratarlas. Lo que vamos a hacer con estos pacientes es, si podemos, transfundir a través de una bomba de infusión para controlar muy bien la tasa y el flujo de administración. Y vamos a intentar transfundir a 1 mililitro kilo hora, ¿no? Esto también pensando en que ustedes saben que hasta cuándo podemos tener colgada. Perdón, no, comenten porque... no pensé que... ¿hasta cuánto tiempo podemos tener colgada la unidad pensando en una probable contaminación, digamos, en prevenir una contaminación bacteriana? ¿O cuánto tiempo? 4 horas, claro. Entonces eso también hay que sopesarlo. Pero bueno, básicamente en estos pacientes hay que cuidar mucho el flujo de infusión. Y esto es lo que yo les contaba, que el concepto de 2 unidades se originó en el año 60, ¿no? Y que lo venimos, digamos, quedó como un mito, como un uso, como una costumbre, así como en muchos lugares todavía está muy establecida la hemoglobina de 10 como umbral crítico para transfundir a los donantes, a los pacientes, así como está muy establecido que el paciente se está por ir de alta, bueno, para que esté más rosado, ¿por qué no lo transfundimos antes de que se vaya, así se banca mejor el posoperatorio? Hay muchas cosas que nos vienen, digamos, heredadas y que en realidad no están muy basadas en la ciencia. Seguro se deben acordar de aquellos ensayos clínicos aleatorizados en donde comparan 2 umbrales.
Estos son unos, el Focus, el Tripicu, el Track, salieron hace muchos años y bueno, ellos evidenciaron que después de una sola transfusión subía el hematocrito, la hemoglobina a niveles que mejoraban la oxigenación, o sea, no había correlación entre una unidad y la mejoría de la clínica o 2 unidades y la mejoría de la clínica. Y hay un estudio en 2012 que demostró que el uso de un protocolo de la transfusión de una sola unidad condujo a una reducción, por supuesto, del 25% en el uso de los glóbulos rojos entre pacientes con neoplasias hematológicas. No solamente transfundir mejor al paciente para hacerle menos daño, sino hacer un uso apropiado de recursos. Y este es un trabajo nuevo porque yo a veces pienso, ¿no? Si se siguen publicando trabajos que tienen como objetivo responder la misma pregunta, es un problema que debemos tener todos, porque ¿cómo se entiende que del 1960 al 2016 tipos se pongan a contestar las mismas preguntas sobre las mismas cuestiones que tenemos siempre? O están aburridos y ya tienen todo resuelto, o realmente es un problema para todos y nos siguen pidiendo 2 unidades. Entonces, en este trabajo que salió publicado en el 2016, vieron que no había diferencias significativas en ninguno de los parámetros que medían, la hemoglobina pre, la hemoglobina post, la hemoglobina al momento de egreso del paciente, la mortalidad o la morbimortalidad transfundiendo con 1 o 2 unidades. Lo único que había sí una diferencia significativa era en la cantidad de productos transfundidos. Aquellos pacientes que le daban 2 unidades obviamente se transfundían más. ¿Cuáles son las dosis apropiadas? Cuando nosotros pensamos en dosis apropiada para paciente, ¿qué estamos esperando que suceda? Cuando le doy una anfotericina, sé que espero. Cuando le doy una aspirina, sé que espero. Cuando le doy un glóbulo rojo, el médico que indica el glóbulo rojo, ¿sabe qué esperar? ¿Qué tiene que medir después de transfundir? A veces sí, en la mayoría de los casos no. ¿Cuál es el volumen promedio de las unidades que ustedes tienen en sus bancos para transfundir? Más o menos. Sí. 250, 280, 282, acá está, más o menos 280. Basado en este número, 280, 280 mililitros, es que decimos, si transfundo a una persona de 70 kilos con 280 mililitros, espero que suba 1 punto la hemoglobina o 10 gramos por litro, ¿sí? Y 3 puntos el hematocrito, basado en esta cuenta, que es lo que está acá. 280 mililitros, espero que le suba 1 punto con una persona de 70 kilos, es decir, que la tengo que transfundir a 4 mililitros por kilo, si pesa 70, que no es más que la división de 282 dividido 70, yo te transfundo a 4 mililitros por kilo y te sube 10. Eso es si pesás 70 kilos, pero ¿qué pasa si pesás menos? Si pesás 60, si yo hago 280 dividido 70, tengo que transfundirse 4.7, a ver, pues no sé por qué no sale todo, para subir un 11.8. ¿Se entiende? Es una regla de 3 simple. Si yo para subir un gramo te transfundo a 4 mililitros por kilo, si te transfundo a 4.7 mililitros, te voy a aumentar la hemoglobina en 11.8. ¿Se entiende? ¿Se comprende o lo expliqué medio mal? Bien. No sé por qué sale así. ¿Qué pasa con esto? Si yo peso 50 kilos, con un volumen de 280 te estoy transfundiendo 5.6 mililitros por kilo. Entonces te estoy subiendo la hemoglobina 1.5. Y si peso 40, te estoy subiendo la hemoglobina, ¿sí? Casi 2. Entonces, miren qué volumen tengo que transfundir a una persona de 40 kilos para que le suba 2. ¿Por qué le vamos a pasar 2 unidades? Claro, ¿es claro? ¿Es
como intuitivo, ¿no? Entonces, teniendo esto muy presente, sacándole una foto, teniendo en el celular, en la galería, cada vez que me piden 2, agarro esto y le digo, escúchame, mira lo que te voy a contar. Bueno, ¿qué pasó? Volvemos. Claro, si no, no lo pueden tener en la galería. Lo ponen de... No, no en la galería, lo ponen de protector de pantalla, por favor. ¿Vamos? Bien. ¿A qué pacientes le vamos a indicar diuréticos antes de las transfusiones? Bueno, los diuréticos parecen ser preventivos para taco. La furosemida tiene un inicio de acción aproximadamente en 30 a 60 minutos por vía oral, es decir, que cuando vamos a transfundir un paciente que tiene alguna de las condiciones que vimos en algunas diapositivas atrás, lo que voy a hacer es, si le voy a dar furosemida oral, voy a esperar 30 a 60 minutos para tener la biodisponibilidad de la droga y después lo voy a transfundir. Tiene una vida media entre 1.5 a 2 horas y una duración de la acción de 6 horas. Acá están las dosis sí, no son las dosis, es lo que está explicado arriba. La biodisponibilidad, la duración de la acción y que la furosemida intravenosa la reservan para pacientes que están en riesgo alto, ¿no? Pero bueno, eso los médicos clínicos lo manejan bien, pero para que nosotros tengamos una idea, ¿sí? Si a nosotros nos viene una solicitud de transfusión con una, como siempre, ¿no? Diagnóstico, insuficiencia cardíaca congestiva, hemoglobina tanto, lo que tenemos que preguntarles es, ¿le vas a dar el diurético? ¿O ya tiene diurético? ¿Cuándo se lo vas a dar? ¿Se lo vas a dar oral? ¿Se lo vas a dar endovenoso? Y ahí calculamos cuándo podemos llevarle él. Bien, ¿qué tenemos que hacer para prevenir taco? Esto parece tonto, pero no lo es. Si es una transfusión no urgente, no se puede hacer a la noche para que el residente, no tengo nada contra los residentes, o los médicos se vayan a dormir tranquilos, ¿sí? Si es una transfusión no urgente, se puede planificar. Y si se puede planificar, probablemente no la necesite. ¿Está? Evitar pedidos telefónicos no urgentes. Bueno, mañana van a hablar bastante de esto, ¿no? De cómo hacemos lo que se llama Patient Blood Management, que es como el cuidado de los pacientes, el cuidado integral de los pacientes, revisando cuáles son las alternativas a las transfusiones para poder transfundir menos. Cuando hace muchos años se decía, bueno, la mejor transfusión es la que no se hace, la verdad que ninguno de nosotros puede estar de acuerdo porque nos quedaríamos sin trabajo, pero la verdad que no, la mejor transfusión es la que se hace en el momento apropiado, al paciente apropiado y en la situación indicada. Digamos, hay que transfundir porque tiene un efecto terapéutico, lo que sí es que creo que hay que transfundir mucho menos de lo que estamos haciendo. Hay que asegurarse que el cálculo de volumen es el adecuado, no sirve un cálculo estándar para todos los pacientes en todas las condiciones. Hay que tomar los signos vitales antes de la transfusión y repetir a los 15 minutos, como digamos, nos dicen las normas que hay que hacerlo. Y si aumenta la presión arterial sistólica, hay inmediata consulta. Entonces, resumiendo, el taco es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, es una forma de sobrecarga de volumen circulatorio que puede ocurrir con la transfusión de cualquier componente. Los factores de riesgo los vimos bien, pero son disfunción cardíaca, insuficiencia renal preexistente, edad avanzada, mayor número de unidades transfundidas y mayor velocidad de transfusión. La frecuencia real del taco es difícil de evaluar debido a la falta de un parámetro clínico que sea muy sensible y muy específico o una prueba de laboratorio, y se estima que el taco ocurre en el 1% de las personas transfundidas en general y con mayor frecuencia en la unidad de cuidados intensivos. Así que cuando volvamos a nuestro lugar de trabajo, fijémonos la frecuencia que va a tener. Es más común que la anafilaxia y las reacciones hemolíticas, digamos, agudas. Hay que pensar en el taco cuando hay dificultad respiratoria, hipertensión dentro de las 6 horas posteriores a la transfusión, especialmente en pacientes con cardiopatías. Hay que hacer un diagnóstico diferencial que ya lo vimos bien. Para prevenir el taco, evitamos transfusiones innecesarias, evitamos tasas de transfusión altas y en algunos casos administramos diurético. Terminamos taco. ¿Alguna pregunta para seguir? Sí. Hay
diferencia en la prevalencia entre el pediátrico y el adulto? No, es la misma, Es la más o busqué. menos igual. Sí, es más o menos igual. Claro que hay subgrupos que tienen mayor prevalencia, aquellos pacientes que nosotros tenemos muchos cardiopatías congénitas, pero la prevalencia cambia cuando el cuidado es mayor. Si vos estás más cerca, claro, bajás la tasa de infusión, bajás el volumen y das diurético, es más baja. Sí, justamente en relación con esa pregunta, el grupo de tareas de que hacen vigilancia de la ISBT, el año pasado, entre las actualizaciones que hizo sobre TACO y TRALI, decía, por ejemplo, que para el diagnóstico de TACO, además de la clínica y de es importante en la clínica fundamentalmente todo lo que dijo Silvina, y además la placa de tórax, y que muchas veces la taquicardia no es un signo de sobrecarga circulatoria, fundamentalmente en los pacientes que están con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Y dentro de lo que es TACO, además, aquellos que responden muy bien a los diuréticos de inmediato, es más un TACO asociado, digamos, a una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Y otra de las aclaraciones que hizo es que en general siempre se decía que la población blanco de una sobrecarga circulatoria eran los niños y los ancianos. Entonces, hoy dijeron que no, que es en realidad cualquier edad, que tiene que ver más con la cantidad de componente que se transfunde y con la velocidad con que se transfunde. O sea que no hay edad en relación con TACO. Gracias, gracias por el aporte. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Comentario? ¿Seguimos? Bien. TRALI es la otra reacción asociada a la transfusión con blanco en el pulmón. Y también TRALI viene por su denominación en inglés, que en español sería una injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión. Bien, otra vez empezamos a pensar, bueno, ¿cuán frecuente es? ¿Cuánto lo tengo que esperar? Y la verdad lo tengo que esperar con mucha menor frecuencia que el TACO. Hay distintas series que van desde 0.04 a 0.1 de los pacientes transfundidos, o sea, parece ser bajísima la prevalencia, 1 en 5.000 componentes transfundidos, pero en realidad no se conoce, digamos, no se conoce realmente su prevalencia porque hay subregistro, porque una cosa es, ya les dije, hacer la hemovigilancia prospectiva y otra retrospectiva, porque, digamos, no hay un diagnóstico de certeza, porque hay diferencia de incidencia en las poblaciones de interés y además porque se utilizaron o se utilizan y se empezaron a utilizar medidas para mitigarlo. Cuando uno empieza a tomar medidas para mitigarlo, obviamente queda enmascarada la posibilidad de que aparezca. El TRALI es la principal causa de mortalidad relacionada a transfusiones en los Estados Unidos, lo vimos en la primera diapositiva que le mostré de la FDA. Las estimaciones históricas dicen que de un 5 a un 8% de los pacientes que tienen TRALI se van a morir. Otros sistemas de hemovigilancia dan un rango entre el 13 y el 21%. Hay un estudio prospectivo que informó una tasa de mortalidad del 17% y que la tasa de mortalidad por TRALI o posible TRALI, cuando uno no le puede poner el sello, en poblaciones en estado crítico ascienden del 35 al 58%. O sea, hay mucha variabilidad, pero sabemos que las transfusiones se asocian a mortalidad por TRALI. Otra vez, ¿hay factores del paciente que predispongan a tener un TRALI, una injuria pulmonar asociada a la transfusión? Bueno, trabajo 2012, parece que los pacientes que estaban más asociados a tener una injuria por transfusión son los pacientes sometidos a cirugía por trasplante de hígado, abuso crónico de alcohol, shock, ventilación mecánica, los fumadores, los niveles más altos de interleuquina 8, el equilibrio positivo de fluidos y, en realidad, concluyen, no nos sorprende, que los pacientes críticos parece ser el factor de riesgo principal para tener TRALI.